Trepar. 1. Escalar no es fácil en lo más mínimo, aunque pienses que lo es. O debería decir que la mayoría de las formas de escalada no son fáciles. Escalar físicamente solía ser difícil, por supuesto. Una vez que comencé a entrenar, escalar rocas como los pequeños agarres del gimnasio ya no era difícil, y tampoco lo era escalar. Quizás debería haber usado eso mientras entrenaba, ya sabes, consigue un poco de variedad en lugar de solo mis habituales flexiones, abdominales, sentadillas y carreras. Quién sabe, tal vez me hubiera vuelto más fuerte. No, ese no era el objetivo. En primer lugar, de todos modos, no es que necesite volverme más fuerte. Entonces, incluso mientras camino por los canales turbios, usando mi capa para cubrirlo todo, me doy cuenta de algo sobre la escalada. Honestamente, algo muy específico sobre la escalada, algo que no esperaría descubrir, especialmente considerando que hace mucho que no voy a la escuela. La escalada, al menos usada como metáfora, se utiliza con demasiada frecuencia como para seguir siendo realmente útil. ¿Alguna vez has notado que cada vez que estás en clase de inglés leyendo 1984 Wonder, 2 libros que me asignaron leer en clase pero que nunca pude leer porque me quedaba dormido mientras los leía? O, ya sabes, leer algunos de esos poemas genéricos escritos hace unos miles de años. En realidad, tacha eso, la mayoría de los poemas que he tenido que leer en clase fueron escritos en la última década por supuestos modelos a seguir que eran activistas, pero personas que no me importaban. De todos modos, poemas, ¿verdad? Eso es de lo que estaba hablando. Estoy bastante seguro de que estaba hablando de eso. No, estaba hablando de la escalada. Ya sabes, la mayoría de las formas de escalada no son fáciles y todo eso. Me he vuelto bueno escalando rocas, me he vuelto bueno subiendo escaleras en lugar de usar el ascensor, me he vuelto bueno bajando escaleras cada vez que necesito ir a esas áreas de búnkeres super secretas que siempre encuentras en ese James Bond. Guarida parecida a un villano. En la mayoría de las cosas, creo que me he vuelto bueno escalando. Ahora, desde que conocí a Tats, me he vuelto más conectado con el mundo, en cierto sentido al menos, dijo eso, y cito: solías ser un ermitaño que probablemente nunca vio la luz del día. Si te hubiera encontrado en la acera, habría pensado que habrías vivido bajo una roca toda tu vida. Y eso es verdad, por supuesto, lo dijo en broma, sin enojarse realmente, pero es verdad. Tengo un teléfono plegable que solo tengo porque la Asociación de Héroes me lo dio, creo. Y también un teléfono que probablemente sea más antiguo que los propios dinosaurios. Como dijo Fubuki, no es que realmente necesite leer las noticias, ¿verdad? De todos modos, finalmente tuve que conseguir una computadora. Parece tan raro, pero supongo que encaja cuando me hice amigo de Genos y, finalmente, por extensión de Genos y Tats, Fubuki, me instaron a que comprara una computadora. Al menos, si no fuera por mí, Fubuki sería para que no se sintiera como si estuviera visitando una casa de retiro. Al ver lo rancio y seco que estaba mi lugar, algo grosero, pero normalito, no es como si fuera el fin del mundo. Entonces, conseguí una computadora, uno de juegos, por alguna razón no lo sé, sinceramente tenía algunos colores geniales, así que lo elegí. Ni siquiera sabía que era una computadora portátil para juegos hasta que Tats me lo leyó en el recibo. Ahora bien, lo que voy a decir no tendrá sentido para la mayoría de la gente. Es eso lo que la gente llama meme. Bromas internas de personas que pasan demasiado tiempo en internet. Leí un tweet sobre eso. Twitter es un lugar extraño. Honestamente, mi mente está en todas partes y en ninguna. En este momento siento que estoy arrojando cosas en una página y esperando que termine teniendo sentido, pero no tengo idea de qué más hacer mientras camino por este laberinto después de matar a ese monstruo, así que esto es lo que estoy haciendo con mi tiempo. Bastante bien, ¿verdad? Pero, de todos modos, siento que yo mismo he estado escalando los últimos 3 años, obviamente, pero después de eso, creo que incluso más que nunca. Después de todo, creo que, al menos de una manera que no implica que mi cuerpo cambie, he sido cambiado. No es que yo haya cambiado, es más, he cambiado y creo que me gusta la forma en la que me estoy convirtiendo. Ahora bien, podría arreglármelas, podría simplemente vivir la vida sin las personas que tengo en mi vida. Podré vivir la vida que he llevado durante los 3 años en los que hice ejercicio diariamente. Sí y no.
Obviamente, lo que no parece demasiado obvio, ahora que lo pienso podría vivir. Tengo el presentimiento de que en algún lugar ahí fuera, hay alguna forma de mí que vive sin las personas en mi vida, probablemente todavía viviendo en mi antiguo apartamento. Dios, extraño ese apartamento, en realidad. 1. Pero ese no es el punto es que, aunque podría sobrevivir y seguir viviendo el mismo estilo de vida de siempre, no creo que estaría tan contento con mi vida como lo estoy con la que tengo ahora. Suena filosófico. Suena tonto en realidad, no suena aburrido. No debería haber dicho eso, me hace sentir viejo. Pero creo que, por la forma en que he crecido a partir de la gente que he conocido, creo que soy más feliz de lo que hubiera sido si, claro, encontrar a alguien que pudiera ser suficiente para desafiarme y llevarme al borde de la muerte en una pelea sería genial. Sentir que mi corazón se acelera por una pelea y sentir que la sangre brota de mí como cuando luché contra Crablante. Eso sería enfermizo. Sin embargo, tal vez eso no sea lo único que necesito en mi vida. Después de todo, soy un héroe por diversión, no es que tenga que luchar a vida o muerte por un pasatiempo que técnicamente se está convirtiendo en un trabajo. Creo que estaría satisfecho viviendo una vida con las personas con las que hablo a diario. Genos, Fubuki y Tats, los tres son como mi propia pequeña familia, especialmente porque, ya sabes, no he hablado con mi familia en mucho tiempo. Creo que, tal vez valdría la pena hacer el ascenso, de alguna manera, para tenerlos en mi vida. Suspiré, mirando la pila de rocas frente a mí. Supongo que debería haber mencionado que había otras dos personas conmigo. Bueno, una persona y un monstruo. Si estaban hablando o no, no lo sé, recién los he estado siguiendo. Creo que uno de ellos es en realidad uno de los héroes Flusy. Fracaso. No creo que parezca un héroe del baño. 1. Bueno, técnicamente me apodan el calvo con capa. Entonces, ¿qué puedo decir sobre los apodos y lo que sea que hagan los héroes? No soy alguien para hablar. 1. Hay muchas cosas que desempacar, principalmente con mi apodo, pero supongo que ese no es el enfoque principal de todo este asunto de la asociación de monstruos, ¿verdad? De vuelta a la escalada. Oye, calvo con capa, me llamó Flusiflop, haciéndome un gesto para que me acercara. ¿Crees que puedes mover algo de esto muy rápido? ¿Mover algo de qué? Insistí, bostezando aburrido. ¿Necesitas que trepe e intente encontrar algo? ¿O debería simplemente alejarlo de un puñetazo? El ninja sacudió la cabeza con desdén, aunque definitivamente no parecía estar en condiciones de hablar. Completamente cubierto de roca excepto su cabeza. Me sorprende que su rostro pareciera permanecer mayoritariamente limpio. No sé por qué no decidió usar su espada para cortar la roca, o no puede alcanzarlo. No sé. No lo hagas. ¿Vas a dañar mi espada o algo así? Suspiró. A veces, escuchar a otros héroes era muy difícil, pero aprendí, aunque a veces pueda resultar frustrante. Recuerdos. Me gustaría decir que un cachorro de perro en forma de cyborg cuyo objetivo principal fuera la venganza y seguirte a todas partes sería genial. Me gustaría decir que tener a alguien que probablemente sería el protagonista de anime perfecto y una de las personas más cercanas en tu vida sería realmente interesante. Sin embargo, cuando estás en el mismo papel que el maestro Rocienel, viejo y típicamente calvo mentor del protagonista, es curiosamente menos interesante de lo que pensé que sería, especialmente cuando las geniales habilidades que aprende Genos son algo que literalmente no puedo enseñarle. ¿Qué se supone que debo enseñarle? De todos modos, ¿qué le enseñas a alguien cuando no sabes qué enseñarle? ¿Qué le digo? Para hacer flexiones. Obviamente, eso no funcionaría, a menos que los músculos del robot crezcan igual que los músculos del brazo humano. Correr. Eso tampoco funcionaría. Resulta bastante frustrante intentar enseñarle a alguien a quien literalmente no puedes entrenar. Pero se vuelve muy divertido ver cómo él puede intentar aprender de mí. De todos modos, no sé cómo, pero a veces debo decir algunas cosas que deben parecer realmente inteligentes, al menos, si él tomando notas a Match 4 lo indicase en lo más mínimo. Tómame como tu discípulo. Pidió, aunque con su emoción, era casi una exigencia, como si lo necesitara. Tornado parecía súper sorprendido, casi horrorizado por él. Me había conocido hace como 20 segundos, y ahora me estaba jurando lealtad, como si yo fuera la bandera de los Estados Unidos en una escuela estadounidense. Aunque estaba al borde de la muerte, todavía parecía bastante empeñado en ser mi alumno. ¿Por qué te tomaría a ti como su discípulo? Míralo.
Ella escupió fríamente, molesta con él claramente por extraño que parezca, ella parecía más enfadada con él que yo. Me encogí de hombros. Seguro. Recordarlo, fue muy divertido para mí, pero en aquel entonces, estoy bastante seguro de que ni siquiera me di cuenta de que Tats había dicho algo al respecto. Fue una especie de inconveniente, no demasiado, pero aún así fue un inconveniente, ¿sabes? Se suponía que Tats y yo iríamos a la Asociación de Héroes para registrarme, aunque, mirando hacia atrás, no creo que hubiera importado si fui el día que conocí a Genos o el día siguiente. Probablemente habría resultado exactamente lo mismo. El verdadero inconveniente se produjo cuando Genos vino a aprender de mí como estudiante. Ahora bien, nunca debería ser una sorpresa, lo fue para Fubuki, por alguna razón, que yo no fuera el mejor estudiante. Entonces, ¿qué sucede cuando se asigna a un estudiante realmente malo para enseñar a un estudiante realmente bueno? Exactamente lo que esperarías. Fallarías, excepto por una cosa: gente inteligente, son realmente inteligentes, ¿sabes? Pero a veces no pueden leer la habitación, no son inteligentes en la calle. Esa es la manera incorrecta de decirlo. Visión de túnel. Suficientemente cerca. Lo que quiero decir es que a veces, estar demasiado concentrados resulta en que se debiliten en otro lugar. Ya sabes, algunos personajes en los juegos de lucha son fuertes, pero sus ataques son muy lentos, o viceversa en fuerza y velocidad. Eso es más o menos lo que se aplica a Genos. Lo extraño viene en el hecho de que, incluso con lo inteligente que es siendo un cyborg y todo eso, él no se da cuenta de que no puedo enseñarle en un sentido físico, exactamente en lo que él me pidió que lo entrenara. Sin embargo, lo que traté de enseñarle, aunque le llegó indirectamente, fue valorarse a sí mismo un poco más, o, al menos, valorar el proceso de pensamiento que conlleva la autoconservación. Supongo que eso es lo bueno que aprendí: cómo tratar con otras personas de una manera que no los arruine por completo. Quiero decir, claro, se podría decir lo mismo de Tatsu Fubuki, pero son mejores para lidiar con los signos sociales, que Genos pueden leer la habitación un poco mejor, mucho mejor, sinceramente. Entonces, en cierto modo, tratar de enseñarle a Genos fue tratar de enseñarme a mí mismo cómo ser más normal al hablar con la gente, especialmente con mi forma de hablar. De todos modos, 1. Genos ya es lo suficientemente fuerte físicamente, pero si lo arriesga todo en cada batalla, es probable que en algún momento salga mal. Creo que me encontré con eso por primera vez con The Epsea King. Si lo se había bailado mucho con la muerte antes de eso. Carnage Kabuto, Mosquito Gel, el meteorito, le hizo algo al meteorito. No lo recuerdo por mi vida. Todo eso. Yo solo, supongo que no sentí nada cuando Genos desperdició su vida de esa manera tan casualmente, al menos no hasta entonces. Maestro, susurró Genos, su voz débil mientras el resto de su cuerpo continuaba derritiéndose lentamente. Una vez más, como ocurre con la mayoría de las cosas, en ese momento, realmente no significó mucho para mí. Es como la política: escuchas una opinión de una fuente extraña, incluso si es literalmente ver cómo sucede, pero sin contexto, podría ser una interpretación totalmente errónea de los hechos. Genos, ¿es este Sea Freak el que te hizo esto? Suspiré, rascándole la frente. Dame un minuto. Mataré a este monstruo muy rápido. Lo cual hice, obviamente. En realidad, ni siquiera recuerdo eso. ¿Cómo fue eso? 1. Bueno, no es importante, el punto es que él está muerto y Genos vivió. Fue aprender cuán dispuesto estaba Genos a dar su vida por otra persona. Nunca antes lo había considerado como una posibilidad, especialmente para Genos. Eso no quiere decir que Genos sea una persona egoísta. Solo pensé que con lo malditamente suicida que era ante el rey del mar profundo, estaría más inclinado a entregarse de nuevo por sí mismo. Fue aprender sobre esa niña lo que hizo que me interesara un poco más en Genos. Estoy bastante seguro de que estar de pie para recibir el ataque en lugar de, ya sabes, literalmente cualquier otro movimiento para detener el ácido, fue un movimiento estúpido, pero bueno, yo no estaba allí. Sin embargo, saber que estaba tan dispuesto a dar su vida me hizo considerar algo. ¿Estaría alguna vez dispuesto a hacer algo así? Es una pregunta tonta, ya que probablemente nunca perdería la vida intentando recibir un golpe por alguien. Pero podría. Oye, Calvo. ¿Eh? ¿Qué fue eso? Ese no fui yo, ¿verdad? Calvo.
Presente. Calvo. Escuché la voz gritar de nuevo y salir de mis pensamientos. Estuve parado aquí todo el tiempo. Ope, parpadeé, mirando hacia donde quiera que viniera ese sonido. Aquí. Me volví hacia el muro de piedra, antes de mirar hacia abajo. Ah, eso es todo. ¿Crees que, como héroe de clase S, otros héroes de clase S tendrían más presencia, verdad? O al menos, tendrías una mayor sensación de conciencia. Se refiere a percepción. Sí, no he notado nada de eso, siempre es lo mismo y no siento que sea más o menos consciente de las personas que me rodean. No en sentido figurado me refiero a su presencia literal frente a mí, o es simplemente porque el tipo del que hablo es un ninja literal. Él todavía está ahí, no ha encontrado una manera de salir de las rocas, no se ha obligado a salir de allí todavía, y este monstruo de la linterna no ha hecho nada para intentar detenernos a los dos. Bueno, intentó lastimarnos por un momento, pero ni siquiera salió nada de eso aparte de que perdí algunas joyas, pero nuevamente, eso es para otro momento. Sintió exactamente lo contrario por esas joyas. ¿Por qué siento que hay algo tratando de corregirme? Diciéndome cómo sentirme? Probablemente sea solo yo, ¿no? Dios, apesta cuando tienes esa picazón en la parte posterior de tu cabeza, como si algo te estuviera mirando y haciendo comentarios sobre lo que sea que estás haciendo comentarios sobre lo que estás haciendo. De todos modos. Entonces, ¿necesitas algo? Bostecé, estirándome un poco. Quizás debería mover una piedra o algo así. ¿O la tienes cubierta? Gruñó por un momento, como si estuviera tratando de moverse, antes de gruñir de nuevo mientras me miraba. Dame un momento. Si no puedo hacerlo en los próximos 5 minutos, hazlo, pero eso es un tiempo. Peor de los casos. ¿Entendido? Bien, murmuré mientras intentaba sacarme un poco de cerumen de la oreja. Entonces, ¿qué necesitas que haga ahora? Solo quedarme aquí. Sí, se burló, y en este punto, incluso yo podía decir que solo quería que me callara, lo cual estoy bien. Simplemente vuelve a hablar contigo mismo en tu mente o lo que sea. Hablar no es mi fuerte de todos modos, así que eso no me molesta. Suspiré, mirando las distintas paredes. Vuelvo a la metáfora de la escalada que estaba construyendo antes, o simplemente intento hacer algo nuevo para transmitir mi punto de vista. Mirar, realmente no sé qué estoy haciendo aquí. Me siento tan fuera de lugar, especialmente al recordar quién era yo antes de todo esto, antes de empezar a salir con Tats, antes de empezar a investigar realmente las cosas y a sentir emociones reales. Se siente tan extraño mirarme y darme cuenta que apenas soy la persona físicamente viva pero emocional y psicológicamente muerta que era antes, pero no creo que eso sea malo. A veces siento que soy una persona más fuerte de lo que solía ser gracias a ellos. Genos Fubuki, tatuajes todos ellos. Ahora, lo admito, cuando conocí a Fubuki por primera vez, yo no sentí mucho, quiero decir, me sentí un poco estresada, si eso tiene sentido, porque ella era la hermana de Tats. Incluso si hubiera aprendido a ser amiga de Tats, cuidar a personas que no conocía como ella sí, era un poco extraño, como cuando te presentan al amigo de un amigo. Si eso tiene sentido, nunca antes me habían presentado al amigo de un amigo, pero supongo que así es. Pero, en ese momento, ella era todo lo que yo no era. Bien. Ella parecía más hiperconsciente de sus emociones que nadie, al menos entre nosotros cuatro. Sus poderes eran geniales, pero sin intentar ser un idiota, no eran abrumadoramente poderosos como los de Tats Fubuki. Incluso se rodeó de un montón de gente dispuesto a gastar un montón de dinero en joyas y ropa. Podría seguir adelante. Ella era prácticamente una socialite. Prácticamente en todos los sentidos, Fubuki y yo éramos exactamente opuestos el uno del otro. Lo único que realmente teníamos en común los dos era conocer a Tats, y eso es todo. Pero, al igual que Genos, los dos tuvimos que lidiar entre nosotros, si no por nosotros mismos. Entonces, para que Tats no intentara poner la ciudad patas arriba si los dos discutíamos o algo así. Recuerdos.
No tenía sentido de ninguna manera. Como diablos terminamos llevándonos bien Fubuki y yo a veces, incluso ahora, no tiene sentido. La mayor parte del tiempo que nos conocimos, fue incómodo, por decirlo menos honestamente, si intentara recordar todas las veces que había hablado directamente con Fubuki, estaría prácticamente vacío hasta, como, después de luchar contra Boros fue entonces cuando realmente comencé a hablar con ella más a menudo, especialmente desde que se había vuelto cercana a Genos. La vez que fuimos al centro comercial, las veces que vinieron a pasar el rato y esa vez que fuimos a casa de Tetsuya para pasar el rato. Ahora que lo pienso, hace tiempo que no vamos allí, tengo que ir a verlo pronto, quién sabe, tal vez tenga un nuevo trato. Hacía bastante tiempo que no conocía a Fubuki, demonios, ni siquiera creo haber tenido tiempo para hablar con Fubuki solo uno a uno. Quizás eso sea lo mejor. Probablemente ella sepa algunas cosas sobre Genos que yo no quiero saber, probablemente yo sepa algunas cosas sobre Genos que ella no quiere saber, y lo mismo ocurre con todo lo que sabemos sobre Tax. Eventualmente tendré que hablar con ella después de que todo esto termine, pero eso es, bueno, eso es para después de que salvemos a este niño. Pero es gracias a ella que todos parecen más sociables. No es algo que sea realmente directo para mí, especialmente porque los dos no hablamos tanto entre nosotros como lo hacemos con Genos y Tats, pero creo que ella los impactó tanto como yo. Ella ha hecho tanto como cualquiera para ayudarnos a acercarnos más, incluso si no lo expresa abiertamente. Esa es una de las cosas más importantes que aprendí sobre ella, que, aunque se sienta desanimada ante una pared frente a ella, no significa que huirá de ella de todos modos. Es algo que necesitaba asumir en mi vida. Al menos, en mi vida escolar realmente no he tenido nada que me haya asustado para huir, pero he evitado cosas si pensaba que eran innecesarias. Como el contacto social. Ella también es una verdadera mariposa social. El grupo Blizzard se llamaba. Sí, eso incluso si fuera para que ella pudiera obtener fuerza a su alrededor y volverse más fuerte, ciertamente no habría intentado contactar a la gente para ningún propósito si pudiera resolver el problema por mi cuenta. No puedo exagerarlo lo suficiente. Nosotros dos somos completamente opuestos en casi todos los sentidos. Pero es por eso que ella me cambió de la forma en que lo hizo. Creo que ella me hizo más flexible para hacer cosas que no estaba acostumbrado a hacer, y como ella fue capaz de traer incluso a Genos con sus travesuras, supongo que eso me convenció de seguir adelante, hasta que sentí que podía hacerlo. Hacerlo por mí mismo. Ella fue quien terminó siendo una de las principales razones por las que Tats y Genos son mucho más activos con otras personas y menos hostiles hacia las personas que no conocen. Sí, quién sabe, probablemente yo también la ayudé con eso, pero ella era mucho más sociable conmigo en primer lugar y mucho más propensa a optar por un método que terminara con la menor cantidad de personas heridas o con la menor cantidad de daño. Gente infeliz, incluso si eso significaba que no siempre era ella la que terminaba contenta. De nosotros cuatro, su voz era la más suave la mayor parte del tiempo. Las únicas excepciones eran cuando Genos o Tats hacían algo que parecía innecesariamente difícil, o cuando yo simplemente me negaba a unirme a su grupo, o lo que fuera. Todavía no entiendo por qué lo presiona, pero viviré. 1. Y al influir en Genos y Tats, ella también me influyó a mí. Demonios, ahora estoy invitando a la gente a pasar el rato y siendo yo quien entabla conversaciones. ¿Qué pasó con mi límite de 20 palabras? Probablemente eso ya haya pasado hace mucho tiempo, especialmente porque me siento mucho más activo que nunca. Mucho de eso probablemente se deba a Tats, pero tampoco puedo imaginar que sería como es ahora sin la ayuda de Fubuki. Presente. Está bien, finalmente, suspiré, dejando caer la piedra antes de escuchar un gruñido frustrado. Espera, ¿me perdí algo? Flying Fish se burló antes de mirarme indignado. Bueno, claramente, idiota. Mi brazo todavía está aquí. ¿O te lo perdiste? ¿No puedes sacarlo tú mismo o algo así? Le fruncí el ceño y lo vi arrodillarse antes de intentar tirar de algo, probablemente sacando su brazo. Creo. Mi brazo se atascó debajo de algo pesado. Habló en un tono natural, pero dejé de escucharlo una vez que me di cuenta de ese tono. Creo que dijo algo sobre alejar las cosas, así que eso es lo que haré. ¿Eh? ¿Qué es esta cosa que parece un cubo?
No es una joya cara y genial, no lo creo que es más pesado que los diamantes y su color no parece lo suficientemente claro o distintivo como para valer algo bueno, supongo que si no puedo reconocer lo que es, entonces probablemente no valga demasiado. Lo tiré a un lado, se estrelló muy fuerte, no puse tanta fuerza en lo fuerte que empujé, ¿verdad? Al menos, no creo que lo haya hecho de cualquier manera, lo dejaron a un lado y ahora tengo que escucharlo hablar un poco más. Me recuerda a ese NPC de un videojuego con el que tienes que hablar, ya sabes, el que es súper vanguardista pero también súper genial, por lo que quieres saber su historia de fondo o algo así. 1. He estado pasando demasiado tiempo con Kim, no. 1. El punto es que soy una de esas personas que se salta todo ese diálogo para llegar a la historia, la exposición, y todo eso realmente no me importa en primer lugar. Pero supongo que ese tipo de exposiciones y literatura no importan cuando las rocas frente a ti se levantan instantáneamente. Escuché un crujido, pero definitivamente no era el brazo de Fighting Flu. Pudo sacar su brazo de las rocas. Dicho esto, definitivamente no sacó su espada. 1. Me tendió su espada y, en un instante, vi la fuente de su frustración, su espada, esa por la que tenía que ser tan delicado, esa por la que me decía que no fuera contundente al mover las rocas porque tenía miedo de romperlas, y, esa espada, estaba roto. La mitad superior de la hoja con la que cortas a las personas estaba completamente arrancada y la parte restante estaba bastante irregular. No hace falta decir que estaba bastante enojado, bueno, al menos, tan enojado como parecería estar un ninja nervioso que quiere ocultar sus verdaderas emociones. Voy a seguir adelante y asumir que lo que levantó las rocas definitivamente no fue alguien como yo, que es realmente fuerte. Las rocas se habrían desmoronado. Tal vez sea Driveknight, ya que Genos me habló de sus extrañas transformaciones, como Gold o lo que sea. Entonces, ¿es Driveknight o Genos, ya que Metal Knight no aparece, o es alguien con poderes psíquicos? Y, aunque solo estaba elogiando a Fubuki, no creo que tenga suficiente poder para levantar tantos escombros. ¿Es Tatsu otro monstruo psíquico? Y, si hay un monstruo psíquico, probablemente Tatsu esté lidiando con él. Lo que significa que ella está ahí arriba fresco ahora, sé dónde encontrarla. El problema es cómo vamos a salir los tres de este lugar sin caernos. Bueno, podría saltar, pero probablemente lastime al ninja en el proceso. Oye, escuché al monstruo tartamudear, el miedo filtrándose en su voz mientras retrocedía. Lo miro y lo veo apuntando hacia un agujero en la pared, uno hacia el que Flapping Fox caminaba para mirar. Eso es un poco extraño, no puedo ver nada. Planeaba responder, pero las primeras cosas que me vinieron a la mente se me escaparon. Primero, para algo llamado Insta-Kill, uno pensaría que no sería una pérdida de tiempo. Fox Function se burló, quitándose un poco de cabello de la cara. ¿Estás poniendo en ridículo a mi Insta-Kill?, murmuré, lanzándole una mirada mientras me sacudía un poco de tierra de la frente. Si iba a romperse de todos modos, deberíamos haber roto la pared desde el principio. Fuera de la cuestión. ¿Eh? ¿Cómo tiene eso algún sentido? Supongo que tendré que vivir con ello. Me volví hacia el monstruo, quien, en ese momento, había seguido mirando hacia adentro, pero parecía que nada estaba cambiando. Fondos Federales sacudió la cabeza, tratando de mirar dentro de sí mismo, pero por lo que no veía nada. No estoy seguro de si él tampoco sería capaz de hacerlo. 1. Oye, criatura rara, murmuró, claramente todavía molesto por su espada. Enciéndelo para nosotros. Suspirando, el monstruo cerró el ojo antes de abrirlo para revelar una linterna. Iluminó su luz hacia el vacío, pero no volvió a pasar nada. Eso es raro, murmuró para sí mismo. Entonces el reflector no funciona. ¿Qué pasa con el rastreador térmico? Otro clic, nada. ¿Qué tal, rayos X? Otro clic, sigue sin funcionar. Cerró el ojo nuevamente antes de mirar en mi dirección. Oye, ¿puedo subirme a tu cabeza muy rápido? Quiero ver si este funciona, sugirió, y puse los ojos en blanco, creyendo que no sería tan malo. Eso era repugnante. Tal vez fue porque no noté nada antes, porque estaba mucho más alto que él, pero los monstruos, al menos este, olían jodidamente rancios. Voy a tener que decir que esta no fue una decisión que debería haber tomado a largo plazo. Será mejor que esta luz funcione. Está bien, entonces esta es iluminación empotrada, murmuró, abriendo el ojo nuevamente, y mientras mirábamos en la oscuridad, ¿adivinen qué?
No había nada allí, no funcionó por un momento. Me sentí realmente obligado a matar a un monstruo. Cuando entramos en el agujero, escuché una voz profunda y gruñona surgir en mi cabeza. Déjame ver si sois recipientes dignos de otorgarles mi poder. Coloca tu mano sobre esa caja y pide un ferviente deseo. Si eres digno, obtendrás poder de ello. Pero si no, te enfrentarás a la confiscación. ¿Confiscación? ¿Te gustan los impuestos y cosas así? ¿Dijeron ustedes esa frase tonta o soy solo yo? Yo pregunté. Sacudieron la cabeza. Feble fue el planteó la hipótesis, poniéndose una mano en la barbilla mientras sus ojos se movían frenéticamente. Si no es por sonido, entonces es por telepatía, ¿verdad? El monstruo tartamudeó. No lo entiendo, pero está diciendo que esa cosa es peligrosa, ¿verdad? ¿Peligroso? Ese cubo no parece realmente peligroso, entonces tiene que ser una trampa, ¿verdad? O, al menos, eso es lo que todas esas películas de acción que he estado viendo en los últimos meses tienen que decir sobre las cosas que a la gente le dicen que toque. Decidí simplemente ver si podía descubrir su identidad, y la primera persona que me viene a la mente es lo que quería cazar. Espera, ¿eres el rey monstruo? Muéstrate. Honestamente, por lo que sé, ya podría haber derrotado al rey monstruo. Literalmente, podría haberme dicho a mí mismo que ya lo había superado por recordar, y aún así lo olvidaría. Ah, ok, entonces, ahora hay una especie de agujero negro detrás de nosotros. Bueno, en realidad no es lo suficientemente fuerte como para tirarme siquiera un poquito. ¿Eh? Oh, genial, hay una persona ahí dentro, entonces, debe ser una cosa de teletransportación. 1. ¡Oh Dios! Su voz llegó a través de ese portal, su pie aterrizó suavemente sobre las rocas debajo de nosotros. Lo hice a tiempo. Su voz parece inusualmente tranquila, como si esto fuera algo cotidiano para él, como si no hubiera nada fuera de lo normal. Este tipo se teletransporta todo el tiempo así. Espera un minuto, su uniforme es bastante genial, tiene un montón de rasguños que parecen cicatrices y sus sombreras están realmente blindadas. Aún no has aceptado el trato, ¿verdad? Preguntó, bajándose sus gafas de sol. Es una visera, tal vez. ¿Eh? No pude evitar preguntar. Era una forma muy extraña de iniciar la conversación. Tenía un texto en el centro de su pecho en un pequeño círculo, pero estaba en esa fuente realmente pequeña que literalmente nadie excepto alguien con visión láser probablemente podría leer. ¿Es un héroe? Me pregunté en voz alta y no pude evitar sentir como si hubiera oído hablar de él en alguna parte. Quiero decir, recuerdo haber escuchado su descripción en alguna parte, ya que se parecía exactamente a este tipo del que alguien me habló. Simplemente no recuerdo dónde diablos me enteré. Continuó, ignorando por completo mi pregunta. ¿Tocaron esto? Se agachó un poco para agarrar el cubo que había recogido. Hay una pequeña sorpresa que me sorprende, ya que estoy bastante seguro de que esa cosa pesaba un poquito. No estoy seguro de cuánto, pero parecía un poco. Supuse que podría responder con mi propia pregunta. ¿Quién eres, viejo? Escuché al monstruo hacer sus propias preguntas, pero no estaba prestando suficiente atención para entender lo que pedía. Sin embargo, Flamboyant Fe adquirió una mirada más oscura en sus ojos, claramente desconfiado del chico nuevo, aunque no me parece demasiado aterrador. ¿Y si lo tocáramos? Pensé en decirle directamente que lo hicimos, porque, ya sabes, lo hice, pero me detuve. Algo curioso sobre a dónde conducirá esta conversación. Murmuró para sí mismo, con solemnidad atravesándolo. Así que lo tocaste sin saberlo, ¿eh? Se encogió de hombros, tomándolo como una buena señal, supongo, antes de girarlo sobre su dedo como si fuera una pelota de baloncesto. Este cubo es como un transmisor. Tocarlo distorsiona el espacio y permite la comunicación con él. Dirigió su atención hacia el cubo, y he estado recogiendo estas cosas desde que están esparcidas por todas partes. Como un pasatiempo mío, más o menos. De repente, la voz que nos hablaba telepáticamente empezó a resonar en los oídos de todos. Explosión. ¿Eres Blast? No. No sé por qué estaba siendo tan ruidoso con todos nosotros, considerando cómo le estaba hablando a, ya sabes, una persona y solo una persona con ese mensaje. Blast se rió levemente, antes de arrojar el cubo detrás de él mientras caía en este extraño portal que retumbaba con electricidad mientras casualmente sonreía. Perdón por interrumpir tu charla.
Esperar. Espera un minuto. Explosión. Fascinating Field habló primero, claramente más sorprendido que yo. Blast. Tú eres Blast. Él asintió, volviéndose hacia el ninja. Sí. Y tú eres clase S, rango 13, Flash, ¿verdad? Oh, Flash llamativo, ese es su nombre. Bueno, estoy bastante seguro de que estaba bastante cerca de las otras conjeturas, y probablemente lo llamé por el nombre correcto varias veces. Fresco, ¿qué estás haciendo tan bajo tierra? Flash tenía una especie de mirada ardiente en sus ojos, como si tuviera ganas de luchar. Todos los héroes tienen que luchar entre sí. ¿Es este algún tipo de ritual que sigo perdiéndome? Clavó sus pies en el suelo bastante rápido, antes de lanzarse hacia Blast en un instante, claramente tratando de patearlo. ¿Realmente va a enfrentarse al héroe número 1? Estoy bastante seguro de que no es así como funciona. Sin embargo, con la misma rapidez, observo a Blast esquivar el ataque como si no fuera nada antes de dirigirse hacia la izquierda de Flash, poniendo su mano en su hombro derecho mientras lo alienta en un tono ligeramente condescendiente. Cálmate un segundo. Veo una gota de sudor goteando por la frente de Flash, claramente sorprendido de cómo su ataque fue evadido de manera tan simple. Bien, entonces Blast no estaba tratando de pelear. Quizás sea solo un hábito ninja o algo así. Quiero decir, a Speedosound Sonic parece gustarle pelear con quien quiera que se encuentre, y es un ninja. Cuando Flash se puso firme, dándose cuenta de la situación en la que se encontraba y probablemente de lo superado que estaba, aunque no puedo culparlo. No es demasiado rápido, pero si lo es, comenzó a escuchar a Blast, quien levantó su mano de su hombro. El tiempo fluye más lento en este espacio que afuera. Deberíamos salir de aquí rápido. Los llevaré a la superficie. 1. Parpadeé por un momento antes de llamar su atención. ¿Hay una salida? ¿No entraste o algo así? Sí, más o menos, asintió, antes de mirar al monstruo. Más importante aún, ¿por qué está esto aquí contigo? No parece ser tu prisionero. Se encontró con la mirada del monstruo, quien instantáneamente comenzó a encogerse al ver al supuesto héroe más fuerte. Lo señalé casualmente, explicando la situación. Oh, ella es nuestra guía turística y nuestra linterna. Ha sido muy útil. Hago clic en uno de sus cuernos varias veces, mostrando que su ojo se ilumina como una linterna. Ella habló, algo alentada a hablar ya que podía. Yo también me ilumino cuando me sorprende. Blast tarareó antes de mirarme y entrecerrar los ojos. Eres el novio de Tatsumaki, ¿verdad? Héroe llamado Caped Baldi. Él sonrió levemente, como si me interrogara. Parpadeé antes de asentir. Sí, ¿por qué lo preguntas? Tienes un rango extrañamente bajo, especialmente para que alguien como ella te respete, y mucho menos salga contigo. Observó. Tengo un rango bajo. No creo que lo sea. Estar en la clase S es un puesto bastante alto, pero supongo que el hecho de que Tats esté en segundo lugar después de él es otra cosa. ¿Eso crees? Seguí sus palabras con torpeza. No sé por qué, aunque sé que los padres de Tats ya no están, pero siento como si estuviera hablando con una especie de padre. Al menos así es como me habla, ya sabes, la charla con el padre de tu novia, o cualquier película que me haya enseñado al respecto. Lo sé, asintió con firmeza, especialmente la fuerza que siento de ti. Eres una raza diferente. Eres extraño. Sin embargo, no asciendes de rango. 1. Las cosas de héroe son más bien un pasatiempo para mí. Fueron Tats los que terminaron haciendo que me inscribiera en estas cosas, le expliqué, encogiéndome de hombros brevemente. Flash me envió una mirada de sorpresa cuando me escuchó a mí y a Blast conversar. Por casualidad. Un hobby, se rió entre dientes. Bueno, supongo que yo también considero esto como un pasatiempo. Volvió la cabeza hacia un lado, como si estuviera sumido en sus pensamientos, antes de volverse hacia nosotros. Bueno, los llevaré a la superficie ahora, nos asintió con la cabeza, antes de que sus puños comenzaran a brillar y conectarse en una especie de símbolo de infinito, como la misma cosa con apariencia de agujero negro con la que había entrado aquí. Con todos nosotros rodeados iré a verte eventualmente, pero por ahora, saluda de mi parte a Shichi Tatsumaki. Parpadeé, antes de reírme levemente mientras registraba sus palabras. Entonces él es algo así como yo. Dale saludos a Tats, ¿eh?
Recuerdos. De todos los que tengo en mi vida, tendría que decir que el que más me afectó fue Tats antes. Era ese chico el que estaba dispuesto a sacrificarse por mí en la escuela secundaria ante mis matones, pero eso es otra cosa. 1. ¿Dónde estaría yo si ella no hubiera terminado allí ese día, si no me hubiera convencido de unirme a la asociación de héroes, si ella no hubiera sido tan amable? Borracho horrible. ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaría yo hoy sin que ella me hubiera afectado tanto? Suena muy cursi, pero si fuera completamente honesto, probablemente no sería nada como lo que soy ahora. Si no fuera por ella, probablemente no habría sido un amigo más cercano de Genos. Si él no me hubiera ayudado con mis emociones sobre Tats, definitivamente no habría conocido a Fubuki, ya que ella es su hermana y todo eso. No habría estado en el mundo de los héroes, no habría luchado contra Boros, ni siquiera habría conocido a personas como Suiryu, Bando Moonen Rider. Probablemente sería mucho menos feliz como persona. Pero, como ocurre con todo y con todos, tenía que haber algún tipo de interacción negativa, ¿no? Honestamente, esa fue probablemente la primera interacción que tuvimos. Se golpeó la frente antes de continuar, a pesar de que yo solo estaba hablando. Mira, estoy en la asociación de héroes. Si quieres ser conocido, únete a la asociación. Me aseguraré de que te pongan en ese clase también. Al recordarlo, me doy cuenta de algo que probablemente no debería haber sucedido. Ella me dijo que estaba en la asociación de héroes, luego le dije que no tenía idea de qué era la asociación de héroes, lo cual era cierto, no había oído hablar de ello hasta entonces. ¿Estás seguro, Tatsu? Yo pregunté. Aunque Tats proviene de ese apodo, no estoy seguro de qué me impidió llamarla así antes. Tal vez sentí que lo estaba tomando de alguna parte, pero no estoy seguro. Mira, podemos lidiar con eso después de asegurarnos de que no estés lastimado. Además, ¿quieres comer algo uno de estos días para hablar de ello? Estoy seguro de que sería mejor si habláramos de ello mientras comiéramos. Ofrecí, sintiendo mi estómago gruñir a pesar de no ser lo suficientemente fuerte como para ser escuchado. Bien, mirando hacia atrás, no tengo idea de qué me llevó a decir eso. Incluso si tuviera hambre, no pensé que fuera tan malo hablando con la gente, y definitivamente no pensé que sería tan, como lo diría Genos, socialmente inepto, que le invitaría a comer a alguien que acabo de conocer. E incluso si quiero salir con Tats hoy en día y quiero estar con ella, al menos como en una relación, esa no era la línea de pensamiento que seguía en aquel entonces. Siendo realistas, probablemente solo quería comer, pero en ese momento simplemente estoy aprovechando la oportunidad. Estaba simplemente siendo romántico sin siquiera saberlo, o mis palabras fueron románticas y no coincidían con lo que quería decir. No son iguales. Pasaron unos momentos antes de que me diera cuenta de que ella simplemente estaba sumida en sus pensamientos, probablemente solo porque había dicho algunas cosas raras que realmente no tenían sentido para un primer encuentro. Terminé hablando de nuevo, solo para continuar. Entonces eres un héroe profesional. Eso debe significar que mucha gente piensa mucho en ti. En este punto, simplemente sabía que, aunque ya ni siquiera estaba en la conversación, simplemente continuaba porque de lo contrario sería demasiado incómodo. Bien, mirando hacia atrás, esa fue probablemente la cosa más extraña que había hecho en bastante tiempo. Salvar a una chica que pensaba que era una niña, la misma chica con la que terminaría saliendo. Eso sí, trátala como si fuera literalmente solo una forma de conseguir comida para mí, y luego simplemente entablé conversación solo porque no lo hice. Quiero ser incómodo, no porque quisiera entablar una conversación. En otras palabras, tuve una impresión bastante mala de Tats cuando la conocí. Bueno, no está mal, necesariamente era solo que no me gustaba. Pensé que era bastante malcriada, pensé que tenía demasiado orgullo y pensé que estaba demasiado enojada todo el tiempo, lo que, por supuesto, la llevó a ser arrogante. Como algunas personas podrían pensar, existe una delgada línea entre la arrogancia y la confianza. La arrogancia no tiene fundamento, la confianza tiene algo que la respalda. Tats, por supuesto, definitivamente tenía poder para respaldar sus palabras, pero en aquel entonces, sus palabras generalmente no podían ser respaldadas por ningún poder, ya fuera el de ella o el mío. Pero, muy pronto, terminó volviéndose, no tan hostil.
Obviamente, el cambio se produjo de forma muy gradual, y me refiero a increíblemente lento. Fue sorprendente cuánto tiempo le tomó referirse a alguien sin mirarlo, incluso inconscientemente. Demonios, todavía lo hace a veces. Sin embargo, creo que el momento en el que hubo un cambio real en su actitud fue cuando conocí a Fubuki. Creo que fue entonces cuando los tiempos empezaron a cambiar, al menos en la forma en que Tatsu me trató. Y cuando dije que éramos amigos, Baldi. Normalmente, cuando ella decía algo así, había algún tipo de veneno en ello, una especie de mordisco, una especie de ladrido. Por supuesto, fue ese tipo de mordisco a regañadientes. Era el tipo de tono que alguien usaba cuando quería estar enojado, pero simplemente no podía estarlo, incluso si quisiera. Webs se referiría a eso como tsundere, si no me equivoco. Sus palabras carecieron del tono normal que normalmente tendrían. No sabía si tomar eso como algo bueno o malo, pero sentí que ella lo decía en serio en ese momento, lo cual, por supuesto, en ese momento, me importaba, especialmente porque ella y Genos eran las únicas personas con las que hablé. Es un poco difícil no considerarlos amigos en ese momento. Oh, parpadeé, algo sorprendida. Solo pensé que lo estábamos. Lo siento. Realmente lo lamenté o simplemente lo dije por cortesía. ¿Realmente importa ahora que ya pasó? Ella permaneció en silencio y suspiré, sabiendo que, en ese momento, no importaba si esas palabras eran sinceras o no, solo necesitaba ser honesto ahora. Mira, Tatsu, lamento haber sido grosero antes, le expliqué, apartando la mirada por un momento. Simplemente no quería anular lo que estás pasando. Mirándola nuevamente, vi sus hombros relajarse un poco, lo cual no fue mucho, considerando lo mucho que se habían tensado antes. Ella desvió la mirada, con timidez en sus ojos, mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para decir, lo cual era algo completamente comprensible. Cuando tienes una pequeña variedad de vocabulario, como yo, realmente no tienes mucho de qué preocuparte, ya que muchas emociones se transmiten a través de una pequeña variedad de palabras, pero tener una gama más amplia de palabras debe hacerlo más difícil, ya que cada palabra específica tiene mucho más que decir. Pero creo que, cuando tienes todas esas palabras para usar palabras simples realmente hace que su impacto sea más fuerte por derecho propio, ¿sabes? Está bien, murmuró, su voz lo suficientemente baja como para que el sonido de la caída de un alfiler probablemente pudiera ahogarla. Le toma unos segundos ordenar sus pensamientos lo suficiente como para continuar. Perdón por ser tan grosera. Fue entonces cuando realmente creo que las cosas empezaron a cambiar, al menos, por cómo actuó conmigo. Muy poco después, parecía mucho más tolerable, quiero decir, a otras personas. Creo, por supuesto, todos todavía la trataban como si fuera a la vez una diosa a la que adorar y un toro en una cacharrería. Con el tiempo, llegó un punto en el que parecía que estaba considerando hablarme un poco más sobre ella misma. Nada drástico, obviamente. Sin embargo, no veo cómo algo podría volverse más drástico al cambiar cuanto le revelas a alguien como lo hizo ella en ese resort. Ese momento. Eso fue porque estaba borracha, no sé ustedes, pero yo no contaría eso como si ella se abriera a mí por su propia voluntad. Esa fue su apertura hacia mí sin que ella siquiera lo supiera. A lo que me refiero es a cuando realmente parecía que pensaba en hablar un poco más de sí misma. En aquel entonces, no tenía idea de cuánto significaba eso realmente para ella. No sabía lo difícil que era para ella hablar de lo que había ocultado. Específicamente en nuestra primera cita. Ahora bien, fue el primer evento que tuvimos que parecía una cita. No. Después de todo, la invité a comer literalmente un minuto después de conocernos. Era la primera vez que salíamos juntos y nos reconocíamos como amigos, al menos mutuamente. La había reconocido como una amiga antes de eso, pero no estaba seguro de si ella había pensado en mí como un amigo antes de ese momento. Me reí entre dientes, tomando un sorbo de mi refresco. ¿Alguna vez sentiste ese tipo de pasión cuando peleaste contra monstruos? Estaba claro, incluso para mí, que esa no era la pregunta correcta. Ella apartó la mirada y se inquietó por un momento. ¿Debo haber tocado un nervio o algo sensible? Ups. Se mordió el labio, antes de aparentemente obligarse a hablar. Quiero decir, debo haberlo hecho, en algún momento, ¿verdad? Probablemente fue cuando era más joven. En ese momento tenía sentido. Después de todo, pensé que era algo que se parecería a cómo me sentía cuando vencí por primera vez a mi primer monstruo, ese cangrejo. Fue emocionante.
Como si entonces no hubiera nada que pudiera detenerme cuando me dijo eso. Pensé que era un sentimiento similar, pero ahora sabía que estaba mintiendo después de todo, especialmente por lo que sé sobre ella cuando era joven. ¿La culpo por mentir? No. No había razón para contar algo tan sensible y personal en un restaurante, especialmente porque éramos amigos, pero ella probablemente no me consideraba un amigo cercano. Pero no era necesariamente que ella pusiera una fachada, a lo que no me sentía acostumbrado después de todo. Eso es con lo que había estado lidiando todo el tiempo que la conocí hasta ese momento. Fue muy poco después de eso. Oye, vamos, Tats, ¿de dónde vino esto? ¿Dónde estaba esa etiqueta tuya cuando le gritaste a toda la multitud? Me reí entre dientes, usando comillas alrededor de la palabra etiqueta por si acaso esperaba que eso la hiciera burlarse, tal vez mirar hacia otro lado con un poco de vergüenza. Ella rió de todas las cosas que pensé que haría, no pensé que se reiría. Nunca antes la había oído reír así. No era la leve risa y el movimiento de cabeza que hacía cuando algo la divertía un poco, o la risa ocasional cada vez que yo hacía algo estúpido. Fue una risa total. Una risa plena y una sonrisa plena, tampoco una sonrisa condescendiente, una sonrisa. No puedo decir con certeza si fue entonces cuando comencé a pensar, oye, tal vez los sentimientos que tengo por ella sean en realidad sentimientos y no un placebo que quiero pensar que son sentimientos. Cuando digo eso, quiero decir que, bueno, quiero decir que ese podría haber sido el punto en el que consideré que no solo esperaba sentir algo, en realidad estaba sintiendo algo. Pero sí sé que ese momento allí mismo, realmente me ayudó a pensar en ella desde una perspectiva mucho más positiva. Yo podría seguir y seguir. De verdad tengo tantos recuerdos de las diferentes ocasiones en las que Tats y yo hablamos, las veces que alardeábamos, bromeábamos e incluso competíamos entre nosotros. Realmente no puedo contar cuántas veces nos hemos divertido juntos, nos hemos reído juntos y nos hemos conocido. Y ni siquiera puedo empezar a contar cuántas veces hemos hablado entre nosotros de forma más seria. Creo, con seguridad, que ella es la única persona a la que he podido confiar tanto de mí. Creo que, de alguna manera, soy la única persona a la que ella se lo ha dicho y a la que se ha abierto, al menos hasta este punto. Puedo decir con confianza, de todo lo que he visto, de todas las personas con las que he hablado, que Tats me cambió más que nadie. Y tengo que agradecerle por eso. Agradécele directamente. Presente. Muy bien, aquí estás. Escuché a Blast resoplar mientras aterrizamos. El portal se formó una vez más cuando aterrizamos sobre los escombros. Cuando Flash rápidamente comenzó a inspeccionar su entorno, simplemente parpadeé. Nunca supe que la teletransportación se parecía tanto a dormir. No dormir. Sentí como si mi cuerpo estuviera bajo anestesia, pero estuve despierto todo el tiempo porque esa sensación continuaba y luego, antes de darme cuenta, estaba aquí. Oye, Blast me dio un golpe en el hombro y me giré para mirarlo. Tenía una mirada de confianza en sus ojos mientras me miraba, como si me analizara. Tú, comenzó. Sé que no te dije esto antes, pero hay un aire diferente a tu alrededor. Un tipo diferente de fuerza a tu alrededor. Era vago, tan vago como lo era Metal Knight. Honestamente, los dos probablemente estaban trabajando juntos. Honestamente, Metal Knight fue probablemente el que estuvo detrás de la destrucción de la aldea de Genos. Es una maldita teoría de la conspiración, pero no lo dejaría pasar. Él es quien esté detrás de Metal Knight en primer lugar. Fuerza diferente. Parpadeé, algo confundida. De todos modos, ¿qué quieres decir? No es poder que te dio telepáticamente la cosa que nos habla, dedujo. Hay una sensación diferente al respecto. Él entrecerró los ojos hacia mí. Siento que eres más fuerte que eso. Tienes una especie de poder que no había visto en mucho tiempo, finalizó. Antes de darse la vuelta, te vigilaré de cerca. Y así, desapareció, entrando a su portal una vez más antes de desaparecer. Bueno, Flash, suspiré, algo cansado de que todos los héroes me hablaran tan vagamente sin decir una palabra de lo que realmente querían transmitir. Creo que es hora de que vayamos y encontremos a los otros héroes. Él asintió, pero permaneció en completo silencio mientras entrecerraba los ojos, cauteloso. Todos tienen que ser tan complicados. ¿Qué hay de malo en, ya sabes, expresar lo que quieres? Honestamente, no creo que vaya a siquiera pensar en intentar descifrar lo que sea que estén pensando o lo que quieren decir cuando hablan.
Todo lo que tengo que hacer es vencer a los monstruos, ¿verdad? Entonces eso es lo que voy a hacer. Y ese taladro gigante en el cielo sostenido por un aura verde brillante parece ser un buen marcador para observar. Solo tengo que escalar esta maldita montaña de escombros.